Buen día a todos. Vamos a esperar 2 minutitos más para que terminen de unirse a la sesión. Ok, muy buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Voy a compartir la pantalla, por favor. Bien. Um, bueno, vamos a... No sé si ven la pantalla, chicos, me avisan, por favor. Se ve, licenciada. Ok,
Ok, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho en la anterior clase. Un segundito, por favor. Estoy insegura de lo que hemos hecho en la última clase, hasta donde hemos llegado. Voy a tener WhatsApp. Okay. Ok, ya. Bien, entonces en la anterior clase habíamos definido lo que era una integral. Bueno, en este caso estamos definiendo la integral porque en nuestra función posición, o velocidad o aceleración va a depender del tiempo. Y bueno, la definición de integral nos va a servir para poder determinar las variables del movimiento eh, en una o varias dimensiones. A ver, entonces hemos visto los dos teoremas del cálculo y hemos integrado una función conocida que es integral de c por t a la n diferencial de t. Como resultado nos va a dar c por t a la n más 1 dividido entre n menos 1 evaluado en t sub 0 y t. De acá vemos que estas dos ecuaciones ya las habíamos desarrollado. La derivada de la posición es igual, perdón, la derivada de la posición con respecto al tiempo viene a ser la velocidad y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Si nosotros quisiéramos, no tendríamos la posición porque estas fórmulas parten a partir del vector posición. Si no tuviéramos el vector posición y tendríamos otra función, como ser la aceleración o la velocidad, entonces yo voy a poder utilizar estas dos ecuaciones y despejar lo que necesito. Por ejemplo, si tengo la aceleración, quiero hallar la velocidad de esta ecuación de espejo y me va a quedar velocidad en t evaluado en t sub 0 y t, que sería velocidad en t menos velocidad inicial, es igual a la integral de la aceleración diferencial de t, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, si yo paso a despejar la velocidad en t, voy a tener velocidad en t es igual a la integral de la aceleración diferencial de t más una velocidad inicial cualquiera. Lo mismo si yo tengo la velocidad como dato y no tengo la posición y quiero determinar la posición, despejo de esta ecuación y voy a obtener la ecuación número 3. Entonces, en este sentido hemos visto que es necesario saber la definición de la integral, qué representa y cómo se integra, ¿no? Entonces, en el caso de que nosotros tengamos la derivada, por ejemplo, de la velocidad con respecto al tiempo, eso va a implicar que este término, si la derivada de una constante es igual a 0, entonces este término sea constante. Y esto equivale, cuando la velocidad es constante, equivale a decir que la aceleración es igual a 0. Efectivamente, derivada de la velocidad con respecto al tiempo, por definición, es la aceleración. Por tanto, la aceleración va a ser igual a 0. Ahí lo tenemos. Bien, entonces hemos hecho algunos ejercicios y tenían una tarea que seguramente me la han enviado antes de comenzar la clase. Entonces vamos a seguir avanzando. Hasta aquí hemos llevado, ¿verdad, chicos? Chicos. Hemos llevado hasta ahí, ¿verdad? Por favor, respóndanme para tener la certeza y seguir en el avance. Ok, muchas gracias. Que me respondieron. Entonces, verificada la información, vamos a continuar. Ahora, todos los tipos de movimiento parten de estas 4 ecuaciones. Yo les pregunto, ¿qué tipos de movimiento en cinemática ustedes conocen? ¿Alguien? A ver, gráficamente les voy a ir describiendo. Ya, por ejemplo, este tipo de movimiento. Después hay otro tipo de movimiento. Después tal vez hay otro tipo de movimiento, etc. A ver, ¿qué tipos de movimiento conocen?
participación, por favor. Mientras voy ubicando mi pizarra. Voy a utilizar esta pizarra hoy. Vamos a poner en cambio. ¿Qué tipos de movimiento existen, chicos? Recuerden. Les voy a dar una ayuda. El MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la característica de este movimiento rectilíneo uniforme? ¿Alguien? Ok, me han respondido acá, pero chicos, activen sus micrófonos, por favor. A ver, Rubén nos dice rectilíneo, curvilíneo, María del Carmen, movimiento rectilíneo uniforme, circular uniforme, movimiento rectilíneo acelerado. Ok. A ver, vayan activando sus micrófonos, por favor. Movimiento armónico. Ya, bien. Díganme las características de estos movimientos. Por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme. Tiene de característica que tal cosa es constante. Algo así. A ver, de lo que se acuerde. Bueno, ¿no quieren hablar? Vamos con Diego Guaypa. Diego Guaypa, activa tu micrófono, por favor, y me dices qué tipo de movimiento conoces y su característica. María del Carmen. Buenos días, Lice. Del movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante y la aceleración es igual a cero. Eso, muy bien. Entonces, del MRU sabemos que la aceleración es igual a cero y la velocidad permanece constante. Muy bien, gracias, María del Carmen. ¿Otro tipo de movimiento? María del Carmen quiere seguir participando. Ok, vamos, María del Carmen. No, perdón, dice por error. Okay. Ya, otra persona entonces. Gracias, María del Carmen. A ver si se anima Joana Araceli. Joana Araceli. A ver, David Mauricio. Buenos días, licenciada. Buen día. El movimiento armónico simple es el movimiento periódico más sencillo que se puede analizar. Una característica es la que tiene el sistema que vibra bajo la acción de fuerzas restauradas que son proporcionales a la distancia respecto a la posición de equilibrio. Ya, muchísimas gracias. Entonces, la característica del movimiento armónico simple es que es periódico y, bueno, siempre es causado por una fuerza y, ay, me olvidé, tiene un punto estable, ¿no? ¿Alguien más? Kevin. Vamos, Kevin. Es que quería hablar sobre el movimiento circular uniforme. ¿Ya? ¿Qué características tiene? Es un punto, una partícula que se desplaza sobre una trayectoria circular a ¿Ya? una velocidad constante con aceleración igual a cero. Ya. A una velocidad, pero ojo, aquí hay que distinguir en el movimiento circular una velocidad angular constante, ¿no? Porque la velocidad tangencial vamos a ver que no es constante. Entonces, una velocidad angular constante y su aceleración angular constante. Gracias, Kevin. Muy bien. ¿Otra persona? A ver, Mario Querían Linares. Buen día, licenciada.
el movimiento parabólico completo. Ya, ¿cuáles son sus características, el movimiento parabólico? Sus características son de que usa tanto el movimiento uniforme rectilíneo, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado por la gravedad. Eso, muy bien. Entonces, el movimiento parabólico se puede descomponer en dos componentes, porque es un movimiento en dos dimensiones, se describe en un plano, ¿no? En el eje horizontal se comporta como un MRU y en el eje vertical, entonces influye la gravedad y por tanto hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o si quieren, se puede considerar como caída libre, ¿no? Donde la aceleración es conocida y la aceleración es constante, la aceleración de la gravedad, que luego vamos a seguir hablando de esto. Ok, ya hemos tenido bastantes participantes. Muchas gracias, chicos, por participar. Realmente es muy importante su participación en las clases, porque si no, entonces sería lo mismo que yo grabe un video y lo ponga y vean ustedes, ¿no? Y no hay preguntas, no hay interacción. Entonces, uno tiende a desmotivarse también, ¿no? Bien, entonces vamos a ver en para estas cuatro generalidades, porque estas cuatro ecuaciones se cumplen en todos los tipos de movimiento que ustedes han descrito, absolutamente todos. Pero cada uno tiene su generalidad, entonces su especificación, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a analizar el movimiento bajo aceleración constante. Es el caso, por ejemplo, de caída libre, donde la aceleración es constante. ¿Cuánto es el valor de la aceleración de la gravedad? ¿Alguien sabe? A ver, hay una respuesta por ahí. Dime. 9.81 aproximadamente. Ok, David nos dice que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Sí. Ya. Pero eso es a nivel del mar, en la playa, si quieren, ¿no? Es la aceleración de la gravedad. Pero acá en La Paz, ¿alguien sabe cuánto es la aceleración de la gravedad? ¿Será el 9,81 metros sobre segundo al cuadrado? Si no, más o menos. ¿Qué dicen? La gravedad en La Paz es 9.775, algo aproximado. Eso, muy bien, Mario Queriani, seguramente ha hecho laboratorio de física. Entonces, sí, es el 9,775 metros sobre segundo al cuadrado acá en La Paz. Y bueno, tiene distintos valores en distintas regiones que dependen de cuán lejos estén de la superficie, ¿no? O cuán lejos estén, perdón, del centro de la Tierra. Entonces ustedes pueden investigar ahí por qué varía en distintas ubicaciones geográficas la aceleración de la gravedad. Tal vez es una tarea de investigación que lo van a hacer para la siguiente clase y me van a comentar, ¿ya? De todas formas, en La Paz, en toda La Paz, podemos considerar como la aceleración de la gravedad como 9.775 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces podemos decir, en todo este cuarto, cuando haga mis ejercicios, bote pelotas, haga caer objetos, lance objetos, la aceleración que va a influir va a ser el 9.775 metros sobre segundo al cuadrado. Es un valor constante. Lo mismo pasa cuando tenemos un MRV y hay un cierto cambio de velocidad, ¿no? Va a ir aumentando su aceleración y en ese tramo la aceleración va a ser constante, ¿sí? Va a tener el mismo cambio de velocidad conforme va pasando el tiempo. A ver, nos vamos acá. Y vamos a trabajar para el caso general, donde la aceleración constante, o sea, ¿qué quiere decir? Que no depende del tiempo, no es una función del tiempo. Puede ser, como ustedes han dicho, el 9.775 metros sobre segundo al cuadrado, el 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, 20 metros sobre segundo al cuadrado, si tratándose de un MRV, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá lo que ustedes van a hacer es, en la ecuación número 4, ustedes van a resolver esta integral, esta ecuación, y me van a decir cuánto es la velocidad cuando la aceleración es constante. A ver, de manera general, evaluando en el T y T sub 0. Háganlo, por favor, y me envían al WhatsApp. Tienen 3 minutos, ¿verdad?, para hacer esto, ¿no?
Entonces ahora recuerden que la aceleración es una constante, le pueden llamar A, B, C, 5, 4, 2, lo que quieran y hacen la integral. Y me lo envían al WhatsApp, que voy a estar esperando sus respuestas. Okay. Voy a pasar acá a la pizarra para que los que quieran lo puedan resolver igual en la pizarra. Ahí está. La ecuación 4, integren por favor. Un minutito más, chicos, es re fácil, ¿no? Si la aceleración es constante de esta integral, como está con respecto a t, entonces sale de la integral e integran integral de diferencial de t, evalúan t y t sub 0. Cuenta regresiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Alguien levantó la mano y no vi quién es. Si hay preguntas, dígame.
2, 1. Un poco más difícil. Ya, ok, voy a dar 2 minutitos más. Les doy la ecuación 4. Disculpar el sonido, perdón. Estoy botando mis cajitas de galletitas. Ok, pasaron los 2 minutitos. Creo que nadie me envió. No lo puedo creer, tan fácil. Ya, chicos, atiendan por favor. Entonces, ya, envíamelo entonces. Voy a esperar tu envío. Aquí al WhatsApp antes de empezar. No se olviden poner su nombre, ¿no? Con el envío. Ok, muchísimas gracias, Wilson. Y ahora sí, vamos a resolver. Aquí tenemos la velocidad es igual a la integral de la aceleración diferencial de t más velocidad inicial. Entonces acá sabemos que la aceleración ahora no es una función, sino es una constante. Ponemos a, pueden poner b, c, lo que quieran, una constante, una c de constante, no hay problema. E integran. A sale de la integral y entonces tendrían como si sería integral diferencial de t, que es lo mismo de decir t elevado a la 0 diferencial de t, ¿no? Para más o menos relacionar con nuestra ecuación si no sabemos integrar hasta ahora. Entonces digo, esta es una constante, t tiene un exponente, entonces la integral va a ser n más 1 sobre n más 1. Entonces acá tenemos 0 más 1, va a ser 1 sobre 1, entonces va a ser t, ¿no? La integral de t sub 0 de t es t. O si quieren, cuando teníamos esto, ¿verdad? Creo que es más familiar así. Velocidad de t es igual, es lo mismo a lo que voy a llegar, ¿no? Integral de a diferencial de t evaluado en t sub 0 y t. Lo voy a hacer con ustedes. Esto era todo esto más velocidad inicial. Listo, entonces esto es igual. Ahora, esta integral, vamos a resolverla, ¿sí? Y esta constante va a salir de la integral, entonces me va a quedar a integral de diferencial de t evaluado en t sub 0 y t. Y esto me queda más velocidad inicial. Hasta ahí de acuerdo, ¿verdad? Esto es igual a, tenemos a, pero ahora integral de diferencial de t es simplemente t evaluado. Tengo que evaluar. ¿Y dónde está mi línea de evaluación? Evaluado en t
T sub 0. Y todo eso más la velocidad inicial que lo tengo acá. Bien. Perdón. Bueno, no sé qué hice acá, creo que hay un espacio. Esto es igual a, sería aceleración, evaluación del límite superior, t menos t sub 0, menos t sub 0, más velocidad inicial. ¿Sí? Esa sería la solución, ¿verdad? A, t menos t sub 0 más velocidad inicial, lo que tengo acá. A, t menos t sub 0 más velocidad inicial. ¿Están de acuerdo? Estimados. Entonces podría decir que el movimiento bajo aceleración constante, que es el caso, perdón, del MRV, que decíamos, en el colegio nos enseñaban a memorizar y en los prepas también nos decían, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahí está, esta es la ecuación. Pero esa ecuación viene de las 4 ecuaciones generales de la cinemática, ¿ya? Solamente que se toma la aceleración constante y se integra. Entonces, si nosotros tenemos la velocidad cuando la aceleración es constante, cuando tengamos un problema ya para resolver en la práctica, entonces no es necesario que partamos de estas 4 ecuaciones, ¿no? Si nos dice el problema que tiene una aceleración constante en ese tramo, entonces directamente podemos utilizar esta fórmula porque la va a obedecer, ¿no? Se va a cumplir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? Ok, vamos a lo siguiente. Ahora, en la ecuación, tenemos la ecuación 4. La ecuación 3, ¿sí? Yo quiero saber cuánto es la posición instantánea cuando tenemos una aceleración constante. Entonces, la posición es igual a la integral de la velocidad diferencial de t más x sub 0. Pero esta velocidad ya la tengo, ¿no? Ya la tengo, es esta. Entonces, reemplazo todo esto en la ecuación 3 y obtengo la posición. Entonces, a ver, trabaje. Me van a obtener, ¿a qué es igual la posición instantánea cuando la aceleración es constante? Entonces, posición de t es igual a la integral de b de t, pero b de t es a por t menos t sub 0 más velocidad inicial, diferencial de t más x sub 0. Integran toda esa ecuación. Vamos, con la ecuación número 3. Les doy, en este caso, 5 minutitos porque es un poquito más largo, ¿ya? Pero resuélvanlo, por favor. Una vez en la vida hay que hacer esto, por favor. Vamos, resolviendo acá.
Ok, ya pasaron los 5 minutitos. ¿Alguien que está terminando? Envíenme, por favor. Levanten la mano quienes están terminando, por favor. Levanten la mano quienes están resolviendo. Ok, solamente 4 personas. Chicos, tienen que trabajar. Ok, vamos a esperar un poco más. Estamos. Entonces, simplemente acá, ¿no? Hasta acá voy a mostrar. Posición es velocidad integral de la velocidad diferencial de t más x sub 0. Pero ahora esta velocidad es a por t menos t sub 0 más velocidad inicial. Diferencial de t más x sub 0. Entonces hay que realizar este integral, ¿no? Si quieren, ustedes pueden multiplicar a por t menos a por t sub 0 más velocidad inicial por 0, o dependiendo pueden simplemente repartir la integral en el primer término y el segundo, y a partir de eso integrar, ya depende de su estilo de resolver las integrales, ¿no? A ver, vamos terminando de resolver. Creo que voy a poner musiquita para que no se deprime. Un rato, Hay 3 modos de comunicar. ¿Por qué? me encuentro. Me avisan cuando ya estén. Pero ponemos mientras tanto. Mientras cargo mi batería. I heard you sing a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, straight into my eyes. I'm in my pain with this.
Rubén, ¿quieres decir algo? No, para. Ok. Aquí te voy a dejar compartir. No, me estoy olvidando grabar. Y van a disculpar, mi computadora se ha actualizado. Todo un problema con esta computadora. Pero bueno, tengo que programar para que no se actualice. Justo se actualiza en esta hora. Tengo que grabar. Recording in progress. Ok, ahora sí. Ya, nadie me ha enviado, chicos, siguen trabajando entonces. Ya, bueno, ya han pasado más de los 5 minutos que tenía que darles y ahora sí me han enviado. Creo que mi internet se cayó igual. Brian, gracias. Wilson, Rubén, Mirko. Ok. Entonces, bueno, lo vamos a resolver acá. La velocidad es a por t menos t sub 0 más velocidad inicial diferencial de t. Entonces yo voy a evaluar, voy a multiplicar a por t diferencial de t menos a por t sub 0 diferencial de t más b sub 0 diferencial de t. Ahí está, a por t diferencial de t menos a por t sub 0 diferencial de t más b sub 0 diferencial de t. Entonces aquí ya prácticamente integrado rápidamente, ¿no? Tengo integral de a por t diferencial de t es a sale, es una constante, sale del integral y tengo t cuadrado medios evaluado en t, t sub 0 y t, ¿no? Entonces sería t cuadrado medios menos t sub 0 cuadrado medios. ¿Hasta acá están de acuerdo? Sí, no. Repetimos. Todo esto es la integración de esta parte. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, analícenlo. A sale del integral, tengo integral de t diferencial de t. La integral de t diferencial de t es t cuadrado medios, evaluado en t y t sub 0, y esta sería la evaluación. ¿De acuerdo? Ok. Ya. Vamos a repetir. Ok, en esta integral lo que voy a hacer es multiplicar este por el diferencial de t primero, ¿no? Eso va a ser integral de a por t diferencial de t. Ahora, luego, voy a decir este por el diferencial de t. Entonces sería menos a por t sub 0 diferencial de t. Menos a, aquí en realidad sería así, por t sub 0 diferencial de t. Todavía esto no lo vamos a poner. Eso sería. ¿Ya? Más integral, esto ya no está multiplicando, sería más integral de velocidad inicial diferencial de t. Entonces, esto es más integral de velocidad inicial diferencial de t. Eso quedaría al principio, ¿no? Ahora, haciendo operaciones de la primera integral a t diferencial de t, integro. A sale como una constante fuera del integral y tengo integral de t diferencial de t. ¿Cuánto es la integral de t diferencial de t? Recuerden que aumento un exponente y lo divido, ¿no? Aumento una unidad al exponente y lo divido. Esto es como si tuviera elevado a la 1 más 1 sería 2, dividido entre 2 sería t cuadrado medios. Evaluado en t y t sub 0, entonces sería t cuadrado medios menos t sub 0 cuadrado medios. ¿Hasta ahí es correcto?
Eric, ¿cómo es? ¿Has entendido? Por ti he vuelto a repetir. Ok, vamos a seguir entonces. Ahora tengo la integral de a por t sub 0, diferencial de t. Ahora, t sub 0 es una constante, sale de la integral, es por eso que acá, ya lo voy a borrar acá, sale de la integral de esta manera. T sub 0 integral de a de t, pero a también es constante, entonces va a ser t sub 0 a integral diferencial de t, y eso es igual a la integral de diferencial de t, es t simplemente. T evaluado en t y t sub 0. Entonces, voy a hacer con otro color. Esta integral, bueno, como les decía, t sub 0, a sale de la integral y me queda integral de diferencial de t y en realidad la integral de diferencial de t es t. T evaluado en t y t sub 0, entonces t menos t sub 0. Todo esto es esto de acá, ¿no? Menos t sub 0 por a por t menos t sub 0. Y ahora integro este otro, integral, traigo aquí la integral de velocidad inicial diferencial de t. Como la velocidad inicial es constante, sale de la integral y voy a tener, ahora sí, este término, ¿no? Velocidad inicial, integral, si quieren pueden poner 1 o simplemente integral de diferencial de t. La integral del diferencial de t, como acá nos ha quedado, es t, evaluado en t y t sub 0. Entonces sería velocidad inicial, t menos t sub 0, más x sub 0, ¿no? Entonces, toda esta integral no es más que todo este desarrollo. Todo esto. Ahora, a partir de acá, lo pueden dejar ahí y listo, pero vamos un poco a reorganizar y reordenar nuestras componentes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, acá tengo t cuadrado medios menos t sub 0 cuadrado medios. Entonces, acá yo voy a meter a todos los términos que tengan la aceleración. Entonces, aquí hay otro término que tiene la aceleración, entonces factorizo. Factor común es a y me va a quedar t cuadrado medios menos t sub 0 cuadrado medios menos t sub 0 y hay otro que tenga la aceleración. Y menos por menos da más, t sub 0 al cuadrado, ¿no? Entonces acá, miren, menos con menos da más y va a ser a por t sub 0 al cuadrado, pero esa a la voy a factorizar y me queda t sub 0 al cuadrado. Luego esto se queda normal, más velocidad inicial t menos t sub 0 más x sub 0. Ahora, haciendo operaciones, yo digo, ya, tengo t sub 0 medios y tengo al cuadrado y tengo t sub 0 al cuadrado. Si hago operaciones, esto es como decir 2 medios menos 1 medio. ¿Eso cuánto me va a salir? Bueno, podría hacerlo así o lo que he hecho acá es, factorizar el 1 medio para desaparecer este numerador. Entonces, 1 medio va a factorizarse y voy a tener t cuadrado medios menos t sub 0 cuadrado. Eso es como decir 2 medios y como se factoriza 1 medio me queda menos 2t sub 0 por t más 2t sub 0 al cuadrado, ¿no? Entonces, más b sub 0, t menos t sub 0 más x sub 0. Ahora, hago operaciones. Tengo menos t sub 0 al cuadrado más 2t sub 0 al cuadrado. Entonces, menos 1 más 2 me da 1 positivo. Entonces, tendría t cuadrado más t sub 0 al cuadrado menos 2 veces t sub 0 por t, más velocidad inicial t menos t sub 0, más x sub 0. Y ahora fíjense acá, esto no es más que, ¿cómo se llama esto? Algebraicamente, ¿cómo se llama? Cuadrado del primer término, menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. ¿Cómo se llama? ¿Alguien quería participar? O escríbanme. Ahí estoy. Binomio cuadrado. Binomio cuadrado perfecto, ¿no? Eso, binomio cuadrado. A ver, ¿dónde está? Ahí está.
Entonces, todo esto se simplifica en t menos t sub 0 al cuadrado, porque desarrollando cuadrado del primer término, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Entonces, estos términos puede simplificar de esta manera. Más velocidad inicial por t menos t sub 0 más x sub 0. Entonces, ahora, ¿qué estábamos hallando? La posición instantánea. La posición instantánea para la aceleración constante no es más que la posición inicial más velocidad inicial por t menos t sub 0 más un medio de aceleración por t menos t sub 0 al cuadrado. Si ustedes recuerdan, en cinemática memorizábamos esta fórmula. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces ahí nos daba el caso específico cuando el t sub 0, cuando iniciamos de 0 segundos y cuando iniciamos en la posición del origen de nuestro sistema de referencia. Pues nuestra posición inicial sería 0. Entonces eso se queda 0, 0, 0. Me quedaría posición final es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, que es una ecuación característica del MRV, donde la aceleración es constante. Entonces noten que todo esto viene de la ecuación general. ¿Alguna consulta? Perdón. Ahí estamos. Entonces, como les decía, una vez en la vida se resuelve esto. Luego, ustedes pueden comenzar a resolver el ejercicio a partir de esta ecuación si estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, si el caso que nos da una función y no sabemos qué tipo de movimientos es, no nos especifica, entonces sí tengo que partir de las ecuaciones originales. ¿De acuerdo? Entonces, solamente estas ecuaciones, estas dos ecuaciones van a funcionar si y solo si la aceleración es constante. ¿De acuerdo? Chicos. Ay, no, están muy silenciosos. Estoy entrando en desesperación. Ok. En la siguiente media hora avanzaremos, o tal vez menos de media hora, avanzaremos y luego vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Quería hacer un ejercicio acá, pero como están tan timidones, entonces yo pienso que más bien en los últimos minutos ustedes se ponen manos a la obra y empiezan a resolver. Bien, entonces todo esto, recuerden que es para el movimiento bajo aceleración constante, ¿ya? La aceleración es constante. Ahora, hasta el momento hemos visto todo el movimiento en una sola dimensión. Pero, por ejemplo, en el caso del movimiento parabólico, como alguien me habló, ¿no? De un ejemplo, el movimiento parabólico, está descrito su movimiento en 2 dimensiones. Incluso hay movimiento cuerpo, por ejemplo, de la mosca, de la mariposa, que está en 3 dimensiones. O sea, su movimiento se tiene que describir sí o sí en 3 dimensiones. Entonces, ahí necesitamos claramente las funciones, pero como vectores. Entonces, en un movimiento en 3 dimensiones, como si fuera este el caso, entonces la posición, ya lo habíamos visto antes, se va a describir como la suma vectorial de las componentes en cada eje del sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la posición que depende del tiempo va a ser igual a la componente en X, en el eje X, que también es una función que depende del tiempo, la componente en Y, que es una función que depende del tiempo, y la componente en Z, que es una función que depende del tiempo. Otros escriben no con el sistema coordenado, el sistema de coordenadas cartesiano tradicional X y Z, sino como cualquier sistema en 3 dimensiones ortogonales, X1, X2, X3. O hemos visto que también se puede describir en un sistema de coordenadas cilíndrico o esférico. Esos son en 3 dimensiones. Ahora, aquí simplemente vemos que, por ejemplo, si yo estoy parada, bueno, estoy sentada acá, y este cuerpito se está moviendo ahí, ¿sí? Y yo describo, por ejemplo, la posición en este punto. Voy a tener un vector posición y luego en otro tiempo vamos a tener otro vector posición con respecto a mi persona. Pero hay una persona que está en la puerta, ahí como unos 3 metros de distancia, que también está viendo el vuelo de la mosca y se está moviendo igual. Solamente que para ese sistema de referencia el vector posición no va a ser este, sino va a ser de donde está la persona hacia el cuerpito, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a relacionar, cómo me voy a poner de acuerdo
con el compañero, la amiga o quien sea que está alejado a 3 metros y con un cierto ángulo respecto al mío, por ejemplo, ¿cómo me voy a poner de acuerdo para decir está en ese punto? Entonces, para eso vemos la relación entre sistemas. Por ejemplo, yo tengo aquí mi sistema de coordenadas X, Y, Z tradicional, cartesiano, y este sistema, yo tengo otro parecido, pero que está rotado, ¿sí? Que está rotado. Entonces, en vez de tener desaparecieron mis cajitas, mi perrito me sabotea mis ejemplos, es un desastre. Ok. Se ha saboteado mis cosas. Bueno, no importa. Ahí tengo mi plano. Ahí está, sí, ahí tengo. Ahí tengo mi sistema de referencias tridimensional, ¿sí? Ahí. Pero ahora tengo otro sistema que está más allá y además está rotado. Creo que no se ve en la cámara, ¿no? Tengo mi sistema tradicional, estoy acá para ubicar cualquier posición, pero más allá tengo otro sistema parecido, pero rotado. ¿Ya? Entonces el caso es un poco más complejo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo tengo un punto cualquiera y quiero describir la posición de este punto. Entonces, con respecto al primer sistema, la posición va a venir de acá hasta acá. Ese va a ser el vector posición. Con respecto a este otro sistema que está rotado, el vector posición va a ir del origen hasta el punto en cuestión. Vemos claramente que R de T no es el mismo que la posición en este otro sistema, que le voy a llamar R' de T. O sea, la posición del vector con respecto a un sistema primo. Y tengo que también saber, ubico, si este es mi sistema de referencia, dónde está ubicado el otro sistema de coordenadas. A ese le voy a llamar vector posición del sistema de coordenadas R mayúscula T. Entonces, viendo esta relación, yo digo, fácil, R de T más R' de T, suma vectorial, me da como resultado R de T, la posición de T con respecto a mi sistema original, ¿no? Entonces, nuevamente, el vector posición de los sistemas de referencia más suma vectorial del vector posición con respecto al sistema primo es igual al vector posición con respecto al sistema original. Y esto se va a cumplir para cualquier sistema, para cualquier relación entre sistemas. Esto. Luego lo vamos a ver con más detalle. Acá simplemente les hago una mención porque puede existir ejercicios que van a necesitar de esto. Entonces digo, R de T más R' de T es igual a R minúscula T. Entonces, si yo quiero saber la posición con respecto a este otro sistema, despejo de acá vectorialmente y tengo la posición R de T menos la posición entre los sistemas, va a ser igual a la posición del sistema primo. Entonces, esto se va a cumplir. Ok, entonces, hemos visto hasta acá que ahora la posición es un vector en 3 dimensiones, que es una función también, pero esta función se puede descomponer en funciones en las componentes. Lo mismo va a pasar con el vector velocidad. El vector velocidad va a ser igual al cambio de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Y como hemos dicho, allá vamos el límite cuando delta t tienda a 0 del vector posición de t más t sub 0 menos r de t sobre delta t. Físicamente, ¿qué está representando? Si yo tengo acá los vectores posición y van cambiando, fíjense, hay un cambio de posición, entonces va a haber una velocidad en cada punto que es tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. Entonces, si yo tomo cualquier punto como posición, como una función, ¿sí? Que depende del tiempo, entonces en esa curva tengo que trazar una línea tangente y ese va a ser el vector velocidad. ¿Sí? El vector velocidad. Noten que este vector velocidad también está en un espacio tridimensional, por tanto tiene 3 componentes, X, Y y Z. Velocidad va a ser velocidad en X más la velocidad en Y más la velocidad en Z vectorial. Esta es una suma vectorial. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad, como antes hemos visto, era ahora en 3 dimensiones la derivada de la posición.
¿Se acuerdan que en una dimensión hemos puesto la velocidad? La velocidad es igual a la derivada de la posición, pero en el eje X simplemente. Acá estamos generalizando para las 3 dimensiones. Entonces decimos velocidad es derivada de la posición con respecto al tiempo. Derivada de la posición. ¿Pero qué es la posición? Es la componente en X más escalar por el vector unitario si quieren. O podrían poner X de t como vector, ¿no? Más Y de t como vector, más Z de t como vector. O pueden descomponer en su componente escalar con su producto de vector unitario sobre el eje que corresponde a esta coordenada. Entonces va a ser derivada de la posición. La posición es X en Y más Y en J más Z en K. Noten que cada componente es una función que depende del tiempo, ¿no? Y esto se va a distribuir, derivada de la posición con respecto al tiempo en Y, derivada de la posición en el eje Y con respecto al tiempo en J, derivada de la posición con respecto al eje Z en K, ¿sí? Y esto, noten que era la velocidad, pero ahora la velocidad en la componente X, ¿sí? Producto por el vector unitario Y, más lo mismo acá, derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, pero la velocidad en la componente o en el eje, perdón, Y, ahí tengo, por J, vector unitario, más la derivada de la posición en el eje Z con respecto al tiempo es la velocidad en Z en K. Entonces, de acá puedo decir derivada de X con respecto a T es la velocidad en X, derivada de Y con respecto a T es la velocidad en Y lo que estábamos haciendo, ¿no? Derivada de Z con respecto a T es la velocidad en Z. Y con esto, nosotros podemos resolver cualquier tipo de movimiento, ¿no? Y obviamente se hace generalizaciones. Lo mismo, hemos visto la posición, cómo se descompone, la velocidad, cómo se descompone. La aceleración es prácticamente lo mismo. La aceleración, tenemos al vector, por ejemplo, en la posición, tengo una línea tangente en este punto. Cuando yo tomo la posición en un t más delta t, por ejemplo acá, tengo otro vector porque es tangente a la trayectoria. Entonces, si esta no es una línea recta, entonces vamos a tener distintos vectores velocidad. Cuando hay un cambio de velocidades acá, ¿sí? Entonces se produce lo que es la aceleración. Entonces, la aceleración estaba definida como la derivada de la velocidad que depende del tiempo, pero la velocidad en 3 dimensiones es velocidad en X más velocidad en Y más velocidad en Z. O si quieren velocidad en X escalar, producto por el vector unitario Y más velocidad en Y, J más velocidad en ZK. Si lo reemplazo acá, tengo derivada de Bx con respecto al tiempo en Y, más derivada de la velocidad en Y con respecto al tiempo en J, y en Z con respecto al tiempo. Y acá, yo digo, ya, pero ¿qué era la velocidad? Era la posición, la derivada de la posición con respecto al tiempo, era la velocidad en X, ¿no? En Y lo mismo, la derivada de la posición en el eje Y con respecto al tiempo, y derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Entonces acá yo digo, la aceleración no solamente había sido la derivada de la velocidad en X más la derivada de la velocidad en Y más la derivada de la velocidad en Z. En términos de la posición la aceleración había sido la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, la segunda derivada de la posición en el eje Y con respecto al tiempo, la segunda derivada de la posición con respecto al eje Z, en el eje Z con respecto al tiempo. Entonces, esto se puede reescribir de la siguiente manera. La aceleración está definida en 3 dimensiones como la derivada de la componente del vector velocidad en el eje X con respecto al tiempo en Y, más la derivada de la componente del vector velocidad en el eje Y con respecto al tiempo J, más la derivada de la componente del vector velocidad en el eje Z con respecto al tiempo. Y es igual o equivale a decir que es la segunda derivada de la posición en el eje X con respecto al tiempo, de la posición en el eje Y con respecto al tiempo, etc., ¿no? Entonces tenemos esta ecuación para cualquier tipo de movimientos en 1, 2 o 3 dimensiones, porque si es en una dimensión, entonces esto y esto van a ser 0, definitivamente, porque no se está moviendo sobre este eje, ¿no?
claramente en la primera ecuación, ya se puede determinar acá. Acá. Si se está moviendo sobre este eje, este y este es 0, entonces me queda solamente esta componente. Si se está moviendo en 2 dimensiones, que es el caso parabólico, X y Y, por ejemplo, o si prefieren Y y Z, otros toman, o X, Z, depende de qué ejes tomen, entonces una de las componentes va a ser 0. ¿Ya? Y si está en 3 dimensiones, entonces ahí van a tener que utilizar toda la fórmula. Bien, entonces, si hay alguna pregunta hasta acá, por favor, me la pueden dar a conocer. A ver, preguntas. Ok, como no hay preguntas, vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Tenemos este vector, posición A en el eje X, BT en el eje Y Z cuadrado más D, donde A, B, C y D son constantes. ¿Ya? Determinar la velocidad y la aceleración. A ver, rapidito. Me hayan determinar la velocidad y la aceleración. Está en 3 dimensiones. Un ejercicio bastante fácil. Me lo envían al WhatsApp. Entonces voy a poner otra musiquita, a ver.
Ok, el ejercicio entonces trasladado a componentes va a ser A en I más B por T en J más C por T cuadrado más D en K. Ahora lo que les pide es hallar la velocidad. Entonces, dáleme la velocidad. Que depende del tiempo. Ya, chicos. Estaba tan feliz con mis musiquitas. Ya, Rubén ya me envió, una donación. Ok, ya me están enviando varias personas. Callen la música, dice. Ah, mentira. Ok, Rubén y Wilson, muchas gracias. Bien, entonces, bueno, para los que siguen resolviendo, vamos a resolverlo acá directamente. Tenemos, la posición es A en I más B T en J más C T cuadrado más D en K, ¿no? Y lo que tengo que hacer es sacar la velocidad. Entonces, derivo esta función. Esta función, ojo, está en 3 dimensiones, X, Y y Z, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es derivar. Ok. Voy a descomponer en el vector, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces digo derivada en el eje X es de A, diferencial de T, y esto me va a salir en la componente Y. ¿Está ahí de acuerdo? ¿No? ¿Alguien se opone? Está bien. Ok, vamos entonces, seguimos. Más
Ahora en el eje X, en el eje Y, perdón, sería derivada, voy a poner aquí, diferencial, bueno, ahí. Con respecto al tiempo, ¿de quién? De la componente en el eje Y, que sería B por T. ¿Sí? Todo esto en el eje Y. Más en el eje Z. En el eje Z tengo C por T al cuadrado más D. Bueno, vamos a ver. C por T al cuadrado más D. Ya en el eje Z. Listo. Ahora derivo. Entonces acá la velocidad va a ser igual a... Voy a preguntar ya para que despierten un poquito. Y es obligatoria la participación. Fátima Alejandra. Fátima Alejandra, por favor, ¿cuánto es la derivada de A con respecto a T? Si A es una constante. Fátima Alejandra, ¿me puedes escribir o puedes activar tu micrófono, Fátima? Ahí estamos. Fátima, estoy esperando tu respuesta. Dale. Estoy esperando. Derivada de una constante con respecto al tiempo. En este caso, derivada de A mayúscula con respecto al tiempo es igual a... Ok, voy a contar el minuto. 60, 59, 58, 57. Sigo contando. Estoy aquí con mi cronómetro. Te doy el minutito. Ya, derivada de una constante con respecto al tiempo. En este caso, derivada de A mayúscula con respecto al tiempo es igual a... Derivada de 5 con respecto al tiempo. Derivada de 3 con respecto al tiempo. ¿Es igual a cuánto? Vamos, Fátima. Sé que lo sabes. Ok. Bueno, tienen que revisar, por favor, las derivadas. Es urgente porque si no van a estar en serios problemas en toda la materia. ¿Ya? Eso sí es urgente. Vámonos con otro participante y lo voy a hacer así. Adamari, Joel Quispe Torres. Derivada de una constante con respecto al tiempo. Ademar, perdón. Ademar. Sorry, perdón. Además, si quieres me puedes escribir también o lanzarte al éxito y activar tu micrófono. Además, derivada de una constante con respecto al tiempo. Realmente extraño las clases presenciales, porque ahí sí, viéndoles a los ojos les pregunto hasta que me responden. Además, Joel Quispe Torres. Ok, no responde, vamos a anotar que no respondió. Los que no responden, después no me pidan notitas extras. Ya, Mirko, pero no me preguntes, contéstame. A ver, Kevin Jairo. Dice, la constante no sería 0. Cero, pero no me pregunten. No, o sea, afirmo. Es 0, listo. Ya, tienen que repasar, chicos, porque realmente esto es cosa
muy sencilla, ¿no? Derivada de una constante, derivada de 5, derivada de 4 con respecto a cualquier variable es 0, porque no está en función de esa variable. Entonces es 0, ¿ya? 0 en i, en este caso sería, ¿no? 0 en i. Ok. Más, ahora digo, derivada de b mayúscula por t con respecto a t. A ver, ¿quién me responde? Voluntarios, porque ya me he puesto a renegar. Voy a quitar acá. ¿Alguien? ¿Voluntarios? Es Belice. Ok, B, gracias. ¿Quién me respondió en audio? Wilson dice. Wilson, muchas gracias. Y también acá en el chat me respondieron Mauro y María. Gracias a los tres. Entonces nos vamos acá. Derivada de B por T simplemente es B, ¿no? B en la componente J. Más, ahora sí, derivada de C por T al cuadrado más D, C y D son constantes con respecto al tiempo. A ver, ¿a qué sería igual? Sería 12t. 2C por T. Muy bien, ¿quién me ha respondido? Yo, Kevin. Kevin, muchas gracias, Kevin. Tengo que memorizar sus votos. Ok, Kevin, muchas gracias. 2 veces C por T en K. Recuerden, voy a poner aquí unos apuntes y un color. ¿Por qué? Bueno, acá. Esto derivada de C por T al cuadrado más D es una suma, entonces se puede, no sé por qué. Esto se puede distribuir. Derivada de C por T al cuadrado con respecto a T y derivada de D con respecto a T. Entonces, derivada de C por T al cuadrado es 2 veces CT, más la derivada de D con respecto a T, pero D es una constante, entonces sería 0. Entonces, acá lo que me queda es 2 veces CT, como dijo el compañero Kevin, en el eje Z. Entonces, la respuesta de la velocidad es 0 en I más BJ más 2 veces C por T en K. ¿Cómo será la aceleración? Entonces, voy a recordar nuevamente que la aceleración es un vector que depende del tiempo, ¿sí? Y no es más que la derivada ¿de quién? De la velocidad, que depende del tiempo, diferencial de t. Entonces acá, la derivada ok, ya estamos. Ah, qué bacana. Aceleración, derivada, todo esto. Acá estamos bien. Ahora, lo pueden hacer directamente, a ver si alguien se anima. Les voy a preguntar. Esto es derivada de esta componente con respecto al tiempo, derivada de esta componente con respecto al tiempo y derivada de esta componente con respecto al tiempo. En el eje X, la derivada de 0 en Y con respecto al tiempo es, a ver, otro voluntario. 0. Gracias, ahora sí, muy bien, chicos. Ay, ¿dónde está mi pizarra? Ya me he emocionado, ya no encuentro. Ok, 0 en Y, lo voy a poner como vector en 3 dimensiones, aunque tal vez el resultado me dé en una sola dimensión o en 2, tal vez, no sabemos. Pero lo voy a dejar como un vector. En el eje Y, derivada de B con respecto al tiempo. 0. 0, listo. Perfecto, 0 en
J. Y en el eje Z. 12. Eso, muchas gracias. 12 en K. Listo. Entonces, fíjense, la aceleración había sido una constante en K, porque no depende del tiempo, ¿no? La aceleración. Y en el eje X la aceleración es 0, perdón, y en el eje Y la aceleración es 0. Una pregunta teórica de opción múltiple en su examen puede ser, teniendo como dato la aceleración de esta manera, ¿qué tipo de movimiento será? ¿MRU? ¿MRV? ¿Movimiento parabólico? ¿Caída libre? Movimiento parabólico y caída libre, opción D, etc. ¿Qué tipo de movimiento será? Perdón, alguien estaba participando y se cortó. A ver, jóvenes. Analicen el resultado. Cuenta regresiva para que alguien me diga el resultado del análisis. 10, 9, 8. Ay, qué bien. MRU, dicen algunos. Ok, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No es MRU, estimados, porque si fuera MRU, caída libre, dice otro compañero. Ya, ok. Vamos a analizar todas las respuestas. MRU no es MRU porque tiene una aceleración en un eje, ¿no? No es. MRV, bueno, alguien me dijo caída libre, que puede ser también un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si yo, y obviamente tendrían que justificar su respuesta, ¿no? Si yo tengo mi sistema acá en 3 dimensiones, ¿ya? Y tengo, como dijo el compañero, caída libre. Caída libre dijiste, ¿verdad? ¿O me estoy confundiendo? Quiero... Sí, dije caída libre. Okay, muy bien, caída libre. Ahí está la pelotita que va cayendo. Ya, la aceleración, ustedes saben que la aceleración, espero que se note, va hacia abajo, ¿no? Va hacia abajo. Está sobre el eje Z en dirección hacia abajo. Efectivamente, bueno, es caída libre porque la aceleración tiene aceleración en el eje, en este eje y en este eje, no tiene componentes de aceleración. En el eje Z sí. Y más específico, podríamos decir, está de subida o de bajada, tomando este sistema de referencia. ¿Quién dijo caída libre? Era correcto, pero ahora está bajando, está subiendo con respecto a este sistema. ¿Qué puse? Yo digo que está bajando. Ya, está bajando, dice el compañero. Porque seguramente se acuerda que en las fórmulas, cuando decíamos cuando baja es positivo, cuando sube es negativo. Pero lo que hacíamos en las fórmulas era rotar el sistema, ¿no? Con este sistema, diciendo que esto es positivo, esto es positivo, etcétera, y esto es positivo, y todo lo que esté en sentido contrario es negativo, entonces este estaría, para que sea positivo, subiendo, tendría que estar subiendo. ¿Sí? Ahora, si tomamos un sistema rotado hacia abajo, con sentido a la aceleración de la gravedad, entonces efectivamente estaría bajando. Eso lo vamos a discutir luego, pero esa es la manera de analizar una respuesta, ¿no? Ahora, pero alguien me diría, no puede ser una caída libre. Bueno, de acuerdo, si es que tuvieras todo el procedimiento. ¿Por qué no puede ser caída libre? Porque en la velocidad tendría que estar sobre el eje Z simplemente la velocidad, pero hay una componente en el eje, en este otro eje, en el eje Y. O sea, alguien podría graficar qué tipo de movimiento es. A ver, envíenmelo por WhatsApp. Entonces, si tuviera esta respuesta,
el compañero tendría la razón. A de t es igual a c, 2 veces c, k. Pero tengo un antecedente, digo, no siempre, porque acá la velocidad no es 2 veces ct en k, es bj más 2 veces ct en k. Entonces, ¿qué tipo de movimiento será? Voy a tomar mi sistema X, mi eje, perdón, este. A ver, ¿alguien creo que ya me envió? No, pensé que me habían enviado, son de más. Acá tenemos una velocidad constante en el eje y una variable en el eje Z. ¿Qué tipo de movimiento es? Ay, perdón. Sin fill y voy a poner con otro color. En el eje Y, la velocidad se está manteniendo constante. Perdón, sí, en el eje horizontal, que en este caso sería el eje Y. ¿Es parabólico? Eso, parabólico. Entonces, tomando esta respuesta y esta, el tipo de movimiento que tenemos es parabólico. ¿Se entiende? Analícenlo, por favor, en casita, luego más tranquilos. Bueno, estén en casa o tal vez no, pero viendo la grabación y los apuntes, analicen, ¿sí? Analicen por qué es un movimiento parabólico. Aquí lo voy a poner así para que analicen, ¿ya? Bien, estimados, entonces tenemos casi 15 minutos. En esos 15 minutos yo les voy a dar una tareita para que ustedes lo resuelvan y me lo envíen al WhatsApp. Entonces, acá y hasta acá llega el avance del día de hoy. ¿Hay alguna consulta, chicos? No hay preguntas. Ok. No facilita. La velocidad de una partícula viene dada por los puntos velocidad es igual a 3t, perdón, 3 menos 0,25 t cuadrado en un tramo perdón, bueno, no, perdón. Determinar la aceleración y el desplazamiento. Eso desplazamiento. Y todo esto ok.
Voy a tomar otro. No, el otro lo voy a dejar en el Classroom como tarea. Ahora este hágamelo, que es facilito. ¿Ya? Determinar la aceleración y su desplazamiento. Les voy a enviar ahora mismo. Save as. Imagine file. Compartir. Voy a dejar de compartir. Y les envío ahora mismo. Un segundito. Qué rápido pasa el tiempo. Ok, acá. Y ahí me lo envían ahora mismo al WhatsApp, ¿ya? Y la tarea les voy a dejar en el transcurso de la tarde en el Classroom directamente. Ahí está. Entonces, el último ejercicio, por favor, resuélvanlo y nos vemos la siguiente clase. ¿Alguna consulta? Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Entonces, ¿alguien quiere hablar? ¿Hasta qué hora tenemos, dice, para Hasta presentar? las 12. En 15 minutos lo resuelven. Ya, 12 y cuarto. Está. Facilito este ejercicio, ¿ok? Hasta las 12 y cuarto, por favor, no se olviden poner su nombre al enviarme al WhatsApp. Lo estamos haciendo por hoy, ¿no? Y la tareita, la otra tarea les voy a pasar al Classroom y eso lo tienen que resolver hasta el día martes de la siguiente semana antes de la clase. Listo, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Recording stopped. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Gracias. Hasta luego.